Zulia. Sí, porque la dirección es xenoradio.eslan, no sé qué ver, no, por pero William primero, ¿verdad? Sí. Los micros están en esta computadora, ¿verdad? Sí, lo vamos a colocar al final de... Y el pendrive también. Claro. Y después Ubaldo. ¿A qué hora Ubaldo? Si queréis los ponemos juntos. Bueno. Voy llamando a William. Ya estamos al aire aquí. Sí. Bien amigos, vamos a iniciar ya el programa del día de hoy, sábado 27, Cuna Libertadores, RNB Zulia. Gracias por sintonizarnos. Ya. Nueve, 15 minutos, una vez más, bienvenidos a nuestro espacio Cuna de Libertadores por RNB Zulia 91.7. Lo hacemos a nombre de Radio Nacional de Venezuela, en la presidencia de la estación, el informativo Radio Nacional de Venezuela, Ibesmar Jiménez. En la dirección regional RNB Zulia 91.7, Oscar Silva. En la producción general, Joana Castillo. Y en la operación técnica digital, Jesús Áñez. Nos pueden sintonizar por, pueden buscar Cero Radio RNB Zulia. Cero Radio RNB Zulia. En nuestro Instagram, José Luis López Ritero. Y en la dirección, en el Twitter del profesor Ángel Chacín Ávila. Lord, arroba Lord Chacín Ávila. Arroba Lord, arroba LORD Chacín Ávila. Allí nos pueden ubicar en el Twitter del profesor Ángel, quien es profesor de la UNES de San Francisco. 9:16 minutos. El 25 de mayo de 1823 surge un encuentro naval frente a las costas de San Rafael del Moján, donde la flota realista vuelve a salir con desventaja.
Se fue el 25 de mayo de 1823 en los episodios previos a la Gran Batalla Naval del Lago. El 27 de mayo de 1763 nace en San Francisco de Tiznado, Estado Guárico, Juan Germán Rocio. Participó activamente en el movimiento el 19 de abril de 1810. Estuvo representando a Calabozo en el Congreso en 1811 y se le encomendó la redacción del Acta de la Independencia. El 27 de mayo de 1819, el Libertador inicia desde Mantecal la marcha para liberar Nueva Granada. Esta campaña, conocida como el Paso de los Andes, duró 75 días y culminó en la batalla de Boyacá, que dio la libertad a Nueva Granada. En episodio, esta semana se celebró en Mérida con mucho entusiasmo la denominación por el pueblo de el comandante, el teniente Simón Bolívar, como libertador. En un momento en cuando él creía que ya no tenía herramientas, y recibe del pueblo de Mérida ese espectacular recibimiento, cuando por primera vez se le nombra libertador. En la producción del espacio contamos con Carlos Andrés López Cárdenas. En la redacción y texto, la licenciada María de los Ángeles Cárdenas. Desde San Francisco, dirigiendo las redes, el profesor Ángel Chacín. En la operación técnica, Jesús Añi, quien habla por ustedes, José Luis López. En la dirección de la estación, como ya les dije, el licenciado Oscar Miguel Silva. En la producción de la estación, la licenciada Joana Castillo, estrenándose como jefe de la MINSI Zulia. Y en la presidencia, nuestra viceministra Ibemar Jiménez, viceministra de Comunicación Ibemar Jiménez. Todos juntos con Cuna Libertadores. Hoy estamos desde el estado Carabobo, en pleno campo inmortal. Desde allá recibimos al profesor William García, presidente de la Red de Historia, Memoria y Patrimonio, y desde las faldas de la puerta en Trujillo, el profesor Ubaldo García. William, buenos días, profesor. En 10 minutos llamo igual. Está ocupado con el gobernador, que lo llama a las 10. Ok. José Luis, mejor dicho, pasada desapercibido. Es una operación combinada de fuerzas militares terrestres con navales, en este caso la Cutre, porque fue en el lago de Maracaibo, para la toma de las playas de la plaza militar más importante que tenían los españoles. Era el corazón de las fuerzas realistas que combatíamos hace 200 años, José Luis. Profesor William, ha tenido o hemos tenido una semana bastante agitada, usted por Mérida, nosotros por Caracas, aquí en el Zulia, cumpliendo algunas funciones sobre lo que se está preparando. Pero háblenos, antes de comenzar en su materia, profesor William, de lo acontecido en Mérida, la permanencia que se ha tenido y el espaldarazo que usted ha recibido por parte del presidente del Centro de Estudios Simón Bolívar, el Centro Nacional de Historia, en lo que se debatió en el Congreso de Historia de la ciudad de Mérida referente a la batalla naval del lago, en lo que se ha redescubierto, porque en este episodio se nos ha informado de que es este momento en su persona, desde este espacio, que se está como que redescubriendo los hechos verdaderos durante el desarrollo de la batalla naval del lago, antes, durante y después.
Sí, José Luis, de verdad fue un evento sin precedentes. Nosotros que tenemos Y una Hernán la cápsula de trayectoria de ocasión. casi 30 años verdad. en este tipo de eventos, fue algo que podemos denominar como un punto de inflexión en la ruptura paradigmática del campo historiográfico. Estamos hablando de la decolonización de la memoria. ¿Por qué? Porque Mérida es la segunda El sonido, escuela de historia que se instala en la Venezuela. corneta, Como tú comprenderás, la historia había estado superada no se a oye. justificar la dominación, justificar la corrupción mental y bueno, lección a la élite histórica. Profesor William, ¿se salió de la comunicación? Sí, me copian. Sí, repita nuevamente que se salió de la comunicación. Sí, bueno, que es una gran lección que dimos allá en Mérida. ¿Por qué? Porque la escuela de historia es la segunda instalada en el país, la de la ULA, y como tú sabes, ellos habían mantenido secuestrados justamente para manipular el pasado, para manipular estos hechos, para invisibilizar al pueblo. Y bueno, fue la red de Historia, Memoria y Patrimonio de Venezuela, fue el centro de estudios Simón Bolívar, el timonel de estos congresos de historia que marcó un precedente. ¿Por qué? Porque convocan, me comentan los líderes de allá de Mérida, entre ellos el profesor Ali Rodríguez Borges, que las convocatorias de la Escuela de Historia del Academicismo no llegan a 20 personas, a veces hasta 10 cuando mucho. Y la presencia que se hizo en el Congreso del 20 al 23 de mayo en la ciudad de Mérida, estado Mérida, fue apoteósico. Alrededor de más de 500 personas concurrieron. Es el pueblo trabajando por la decolonización del planeta. Yo en mi caso particular llevé la ponencia Mérida en dos tiempos cruciales de la gesta emancipadora sudamericana. Uno, estamos arribando a los 210 años de la llegada de Bolívar a territorio venezolano en esa fastuosa campaña admirable. En Mérida llegó un 23 de mayo, lo celebramos con mucho patriotismo, con el gobernador Jameson Guzmán encabezando este evento. El pueblo se congregó, unas tremendas obras de teatro. En mi caso particular, bueno, situé ese momento crucial de 1813, la recepción que le hacen al Libertador, la aclamación como Libertador, porque antes de que Caracas le diera el título, aquel 14 de octubre de 1813, ya Mérida se lo había dado un 23 de mayo de 1813, el pueblo, y después el Cabildo lo oficializa. Eso fue uno de los actos más trascendentales. Luego en 1823, José Luis, la campaña de Maracaibo comienza en Mérida. Comienza en Mérida porque allí se le da la designación que no se mueva mucho. Comandante de las fuerzas terrestres, Manuel Manrique, un 29 de enero de 1823. Manrique, 5 días después, el 4 de febrero, que es una fecha muy relevante, muy icónica para nosotros, lanza la proclama a los pueblos del departamento Zulia, una proclama muy certera, que al cabo de 6 meses ya justamente hace firmar la capitulación luego de rendidos los españoles. Entonces Mérida marcó ese precedente, de allí se inicia la campaña Maracaibo por tierra. José Luis, de verdad el agradecimiento, nos condecoraron a algunos historiadores del país. Nosotros, bueno, esto nos compromete más a seguir investigando y trabajando por la descolonización. Hicimos mención al maravilloso trabajo que está haciendo Radio Nacional de Venezuela, allí en el estado Zulia, el programa Cuna de Libertad. Tu persona, José Luis López, tu hijo, Carlos López, el director de la emisora, y todo ese equipo, porque esto ha sido, yo lo confieso pues públicamente en este programa, que es parte de la inyección de voluntad, de ánimo, de optimismo, pero sobre todo ese compromiso que nos tiene acá todos los sábados. Aquí nos encontramos en el campo inmortal de Carabobo. Hubo un gran debate, José Luis, nos están copiando. Sí, pero trate de no moverse mucho, profesor, para que no salga de sintonía. Y le queremos agradecer, ¿no?, que incluya en el estar al director técnico, a Jesús Áñez, quien maneja la consola,
Aparte de la producción de Carlos, la dirección de Oscar Silva, también Jesús Año, ¿verdad, Jesús? Diga, profesor, aquí estamos. Profesor William. Se salió el profesor William. Pero estamos escuchando desde el estado Carabobo, del campo inmortal de Carabobo, el profesor William García, de la Red de Historia, Memoria y Patrimonio de Venezuela, donde nos está relatando sobre ese trabajo hermoso, brillante, en la ciudad de Mérida, en el Congreso de Historia, en donde hizo sobreponer este espacio y quienes en él estamos en el desarrollo por la recuperación de la memoria histórica de los pueblos, y el cual el profesor William García viene haciendo un importante ejercicio de la descolonización de la memoria, como dice, tenemos ya al aire al profesor William. Diga, profesor William, decía que se hizo un reconocimiento público de este espacio ahí en Mérida. Los saludos se está cortado la comunicación. Ese apoyo valiosísimo allá desde la consola de Radio Nacional del Estado Zulia. Y bueno, decía que se dio un trabajo, pero el embajador de Cuba y ministro de Educación Universitaria, Carlos Ramírez, en el debate sobre la relevancia de la batalla de Carabobo y la de Maracaibo. Mira, la conclusión. Antes que... Sobre todo, profesor William, disculpe, ¿no? Me dice que en Mérida estuvo compartiendo con el embajador de Cuba. Llegó al caso en el tema, conversando con él, sobre el requerimiento de los documentos que se llevara Francisco Tomás Morales de Maracaibo el día que capituló hacia Cuba. Claro, es un tema muy importante. Tocamos lo que tú vienes insistiendo con el Congreso para la búsqueda, ya están localizados, algunos publicados. Nos llenó de gratitud la noticia de que ya algunos documentos los publicó la Academia de la Historia, Centro de Historia de Cuba, de ese montón de documentos que se lleva Morales a Cuba, donde hay una valiosísima información para seguir escudriñando y aportando más hacia el conocimiento de esta magna campaña de Maracaibo. El embajador ya está al tanto, ya está acoplado e hizo presencia en este congreso. Pero bueno, lo importante es que se generó el debate con el que había sido embajador, gran amigo nuestro, miembro del Consejo Político del PSUV a nivel nacional, el profesor Edgardo Ramírez, que además es ministro de Educación Universitaria. Bueno, y allí esto me inspiró a un artículo de vayan haciendo los preparativos. Vamos a publicar el libro La campaña de Maracaibo y su incidencia en la liberación del sur. Entonces, en este sentido, se debatió mucho y se concluye. Yo no voy a extenderme en este tema, emancipadora suramericana, como fue la toma de la plaza militar de Maracaibo. Así que sí puedo simplificar algo. Todos los comandantes de división estuvieron directamente involucrados en la campaña de Maracaibo. Los comandantes de división Páez de la se involucró. Manrique, quien toma el mando después de la también. El segundo comandante español de Carabobo, aquí en Carabobo. Profesor William, trate de no moverse mucho para que no perdamos la comunicación. ¿Puede repetir otra vez quienes estuvieron comprometidos con la batalla de Maracaibo, la toma de Maracaibo? Voy a tratar de buscar espacio, ahí me ubica, porque estoy justamente en el vehículo. Sí, ahí se escucha bien. Sí, perfectamente. Sí, bueno, debatimos sobre
la relevancia de ambas campañas, la de Carabobo y la de Maracaibo, no por darle mérito a la campaña de Carabobo. Aquí estoy al frente del paseo de los ilustres próceres, aquí está Manrique encabezando el paseo de los próceres, el militar más joven, muchacho de 28 años, se asume la tercera división y pasa a ser el comandante general de las tropas en tierra de la campaña de Maracaibo y fue comandante de esa proeza militar. Entonces, prácticamente todo Carabobo se mueve para Maracaibo. Los principales jefes, Sebastián de la Calzada, Tomás García fue comandante del batallón Valencey, el batallón Valencey que estuvo aquí en Carabobo, va prácticamente a disputar la provincia más importante que es Maracaibo. En fin, Carabobo no sella la independencia de Venezuela, reconozcámoslo. Sobre todo, sí, sobre todo, profesor, en eso es que ese tema queremos hablar, porque se ha debatido mucho en varios congresos en Venezuela sobre que existe la liberación desde Carabobo y la capitulación de Puerto Cabello, y no ha sido así. La capitulación de Puerto Cabello se da una vez que pulverizamos, yo utilizo esa frase de Manrique, no es mía, una vez que pulverizamos las fuerzas españolas allí en Maracaibo, el comandante Laborde, que era el comandante de la Armada, la Real Armada Española, se va directamente huyendo a Cuba. El comandante capitán general de los españoles en Venezuela, Francisco Tomás Morales, se va rotado, rendido y capitulado. Y en la capitulación, Manrique incluye la entrega de la plaza de Puerto Cabello. Tomás Morales no se la concede, le dice que eso depende de los jefes, pero Puerto Cabello queda maltrecho, desguarnecido, con apenas 300 hombres que lo están defendiendo. O sea, no aguantaban ni siquiera un bloqueo naval. Ok, se hizo la intención de que capitularan y Páez, bueno, con una operación anfibia en la laguna, logra la toma y eso es significativo, eso no se puede negar. Pero Maracaibo realmente es la que influye en la independencia definitiva de Colombia. Sí, porque sí, en uno de los trabajos que hemos percibido entre Ángela Borde y Francisco Tomás Morales, ellos querían hacer creer de que mantenían el liderazgo y el dominio de la zona. Sí, en cierto modo ellos lo alcanzan. Quedan el reducto español de Carabobo, se atrinchera allí en la fortaleza de Puerto Cabello, toman Coro y posteriormente Maracaibo y van avanzando hacia Trujillo y en Mérida se para pues esa amenaza inminente de Morales. Así que es un punto crucial pues de la independencia suramericana. Bolívar se ve obligado a detener la campaña del sur durante los 6 meses que permaneció la campaña en Maracaibo. Él lo dijo textualmente: si no derrotamos a Morales no podemos avanzar hacia la liberación del sur. Es la relevancia que tiene la campaña en Maracaibo. Hay algo de lo que nos narró esta semana el profesor Ubardo. Vamos a escuchar porque habla precisamente de ese tema. Regresó a Maracaibo y casi de inmediato preparó la expedición para el sur de la laguna. Desembarcó el 24 de diciembre de 1822 en el puerto de Gibraltar, que era la antesala para el cuartel general de los patriotas que estaba en Betijoque, bajo el comando del general Lino de Clemente, quien en una narración de los acontecimientos dice: el 25 de diciembre a la 1 de la tarde tuve aviso de la Ceibita que el general Morales había desembarcado el 24 en el puerto de Gibraltar con una columna de 1.500 hombres. Información confirmada cuando pude ver con los anteojos hasta 9 buques mayores fondeados en Gibraltar, por lo que no teníamos dudas de la llegada de las tropas enemigas. Volvía el temible Francisco Tomás sobre las riberas de la laguna, y esta vez no era solo para solicitar rendición y amenazar. Traía fuerzas suficientes para el ataque y soldados entusiasmados con las últimas ganancias, avanzando por caminos escabrosos
en ascenso llegó al pueblo de Cherengué, donde dispersó con facilidad las primeras avanzadas patriotas. Dice Lino de Clemente que en Betijoque solo existían unos 200 soldados que tenían muy poca fuerza de caballería, faltaban mulas para transportar las armas salvadas en Maracaibo hacía más de 3 meses, cuando les había tocado evacuar la ciudad ante los avances del engrandecido capitán general. Ahora se hallaban en igual situación. Llegaron alarmantes noticias, traían cañones, buenos caballos, eran muchos y estaban a 2 leguas de Betijoque, por lo que había que evacuar lo más rápidamente posible. Las debilitadas fuerzas republicanas avanzaron hacia la ciudad de Trujillo, buscando la salida por el camino de Mocoy hacia las tierras trujillanas. Unas 4 semanas antes de aquel complicado suceso, habían llegado noticias sobre el avance de tropas desde el centro bajo el mando del general en jefe José Antonio Páez para reforzar la defensa contra las tierras andinas. Pero hasta la fecha no se sabía nada de ellas. Dice don Amílcar Fonseca en su obra Orígenes Trujillanos que el 26 de diciembre de 1822, por la tarde, el teniente Emilio Briceño, con 80 hombres, apoyaron la retirada de la división de Lino de Clemente en el sitio de Motatán, retardando momentáneamente los avances del general Morales. También es importante mencionar que por aquella época de diciembre de 1822, pasaron por Trujillo 2 viajeros norteamericanos que hacían la travesía entre Caracas, Bogotá y Cartagena. 2 hombres amigos de la independencia de estos países. Y precisamente el día 24 de diciembre pasaron por Sabana Larga, llegaron a Valera. Ellos en su narración dicen: estas son tierras muy fértiles. Después del caudaloso río estamos en Valera, pueblecito de unas 20 casas y una iglesia con techo de paja. Evidentemente que la fundación de esta aldea obedeció a su proximidad con una famosa plantación de café y cacao llamada Hacienda La Plata. Mudamos las mulas y seguimos a eso de las 4 de la tarde en pleno aguacero, aguijoneados por recientes noticias según las cuales se esperaba la llegada de un momento a otro de algunas avanzadas de Morales. Y a pie de página agregan: pocos días después de pasar por Sabana Larga, se libró allí una acción de armas. El general español Morales se apareció después en el pueblo de Mendoza el 4 de enero y allí dictó una proclama en contra de los extranjeros que ayudaban al gobierno republicano. Eso es parte de lo que usted está narrando, lo acontecido previo, profesor William. Al profesor William. (9:40). Hacemos contacto nuevamente con el profesor William García desde el campo de Carabobo. 9:40. Recordamos que estamos en Radio Nacional Venezuela, RNB Zulia 91.7, desglosando lo acontecido en la batalla naval del lago. Y en este momento estamos desde el inmortal campo de Carabobo con el profesor William García. ¿Estamos al aire, William? Sí, perfecto, les copio. Bueno, pude escuchar lo narrado por el profesor Ubaldo García sobre lo que estamos hablando en el tema cuando Morales perfilaba su llegada desde el sur del lago y estados andinos. Profesor William. Sí, claro, ya lo último, no pude, porque se cortó la comunicación. Sin embargo, hace una buena narración de el enfrentamiento que tuvo Lino de Clemente con la avanzada de Francisco Tomás Morales, o la llegada al lago de Maracaibo, y Trujillo fue punto clave allí. José Luis, ¿nos copian? Sí, perfectamente. Precisamente un 6 de enero, el 29 de enero, se da, para
el 15 de enero, Montilla emite el decreto del bloqueo Va para el campo, entre la península de Paraguaná y el Golfo de Venezuela. Y el 6 de enero, Lino de Clemente desesperado le envía una carta desde justamente desde Trujillo, les digo que exactamente a José Antonio Páez, comandante militar de Venezuela, solicitando inmediatamente el apoyo militar. Imagínate para que Páez, comandante militar de Venezuela, Manrique, comandante militar sobre la línea de Puerto Cabello, se tengan que mover para Trujillo. El avance era inminente. Bueno, estamos hablando de uno de los comandantes de infantería más diestro del Ejército Libertador, que es Manrique, y el comandante de caballería y lancero más diestro, que es Páez. Derrotan la retaguardia de Morales allí en Trujillo, y ahí hay un punto crucial con lo que explica Ubaldo García, José Luis. Sí, perfectamente. En ese punto y en ese eje es donde se desglosa, ¿no? Y donde Morales se cree victorioso. Cree que la tiene toda. Es una persona muy dinámica, como lo escribe Bolívar, muy activo, pero además Bolívar le agrega el calificativo de bruto, pues. Y cuando habla de bruto es que lo consume la soberbia. Lo consume la arrogancia, lo consume la prepotencia, y no tenía la capacidad que tenía Manrique, que es la capacidad de cálculo. Manrique tenía una excepcional capacidad de cálculo, entonces esto era lo que hacía a Morales cometer errores. Él se fue precipitadamente pensando que le podía llegar a Bolívar. A Bolívar se ve preocupado, eso no lo podemos negar. Ya hemos citado muchas veces la carta que le envía, que el 15 de abril de 1823, a Santander, donde le dice: no sé nada de ese maldito Morales. Si quiere que yo mismo me vaya por el mismo, voy a hacerlo para atacarlo. Hasta allí la preocupación de volverse de Guayaquil personalmente, ya se está involucrando en la campaña. Entonces eso fue un punto crucial, realmente lo que explica nuestro compañero Ubaldo García. Ahora bien, fíjate, esta proeza que el próximo 16 de junio, como es la toma de la Plaza Militar de Maracaibo, estuvimos haciendo un estudio a todos los documentos, a los documentos que hay que se han publicado de el Archivo General de la Nación de Colombia, el Archivo General de la Nación de Venezuela, libros como el de José María Madueño Galán, en un ensayo, pues no es un libro, El combate naval de Maracaibo, publicado en 2021, el libro de Livio de los Ríos Pirela, un historiador zuliano, sobre las crónicas de la muerte del general Manrique, comentarios sobre sus escritos para la verdad histórica, publicado en el 2015, y el libro del compañero descendiente de Pedro Urribarri, Nava Urribarri, Vinicio Nava Urribarri, Así es, y además miembro de la Academia de Historia del doctor Vinicio Nava Urribarri. Vaya nuestro saludo. Tú me comentas que, bueno, tiene 96 años. 96 años, caramba, qué honor, qué orgullo tenerlo vivo, con todo ese conocimiento. Así como decimos, ¿no?, que es por culpa de Chávez que existe la historia insurgente, yo digo que es por culpa de Vinicio que nos enamoró de la historia. Muy sintetizado el libro que escribe, que tú me facilitas y que, bueno, nos sirvió de gran apoyo. Así que, bueno, saludos cordiales para Vinicio, y me conjugo, me hago partícipe de ese afecto que le tiene el pueblo zuliano, un historiador insurgente. Bien. Esta operación anfibia, cuando hablamos de operación anfibia, es porque se combina la fuerza marítima con la terrestre. Va a destacar allí la presencia del batallón Orinoco. Fíjate de dónde traen diestros como Juan Cheto, nativo de Cumaná, como Pedro Murguerza, un nativo que fue uno de los muchachitos, dos hermanos de él murieron, uno de 13 y 14 años, él tenía 15,
en la Batalla de la Victoria. El monumento erigido a la Batalla de la Victoria, allí está él con sus 3 hermanos, cayeron heroicamente y bueno, el papá y la mamá le dijeron aquí está el otro, al comandante José Félix Rivas, y bueno, por eso aparece Murgueza. Murgueza es uno de los que va a destacar en la toma de la plaza de Maracaibo. Manrique hace tremenda exaltación Ese, de la eh, heroicidad del arrojo militar de Murgueza. eso fue el 16 de junio de 1823. Ese, ese fue en el... Dura 4 horas. Bueno, El combate en tierra, una vez que toma la playa, pero 2 horas de cañoneo. bueno, y una de las cosas, dentro de las tomas, dentro de las operaciones anfibias, donde se combinan fuerzas navales con terrestres, un ataque tan duro, porque fue un ataque duro, los cañonearon al cuartel, al corazón militar de los españoles, que era la plaza de Maracaibo, durante 2 horas. Evidentemente el temor que sentía quienes deja Francisco Tomás Morales era de pavor, pues era de pavor porque ahí habían dejado a Moreno, a Jaime Moreno y a Prieto, y uno de ellos muere. Eso fue uno de los combates donde se lleva Manrique la imprenta, ¿no? Claro, vamos a hablar de los saldos. Mira, ¿qué relevancia tiene? Uno, desde el punto de vista militar, Morales y las fuerzas españolas reciben un duro golpe que impacta a la Borde. Cuando la Borde se entera de que eso ocurrió en la principal plaza, la desaveniencia que hay entre ambos jefes, entre la Borde y Morales, se acrecenta. Es decir, triste, pues, porque concha le lo ve como no, cómo vas a dejarte tomar la principal plaza. Y no se llevan solamente eso, se llevan 1000 vestuarios, se llevan 100 reses. Desde el punto de vista logístico es un duro golpe. 100 reses era sumamente significativo para lo social de la campaña. Le arrian la bandera, le izan la bandera de la República de Colombia, el amarillo, azul y rojo, que es un impacto físico y psicológico. El principal comandante se había ido hacia el vigía. Tú me especificas si es el vigía que está hacia Mérida u otro vigía de allí en la parte sur de Maracaibo. Me lo especificas, te lo agradezco. Y mientras Francisco Tomás Morales se lleva los buques mayores, todo eso lo detectan por una captura que le hacen a una lancha que llevaba unos heridos al hospital desde Maracaibo hasta el castillo de San Carlos de la Barra. Los capturan y pasan la información que ya Francisco Tomás Morales se había movido el 14 de junio con los buques mayores y con gran parte de las tropas de la plaza de Maracaibo a contener el avance del coronel Juan Gómez. Era una táctica de distracción. Sí, porque Morales estaba entre Sinamaica y Riohacha. Sí, claro, porque venía una avanzada. Él se va preocupado porque se ve que lo ataquen por las espaldas, lo ataquen por el costado oeste. Cuando él se va y los patriotas se enteran, fíjate, hay varios hechos que ocurren de manera simultánea. La campaña de Maracaibo se va a decidir entre el 10 y el 15 y el 16 de julio. Esa semana va a ser determinante. ¿Por qué? Porque el 10 se toma Coro. Reyes González, al tomar Coro con el apoyo del batallón Boyacá y el apoyo de los Bravos de Apure, los Bravos de Apure también se involucraron. 10 de junio se toma Coro. El 15 de junio se toma el principal puerto y le capturan 11 embarcaciones. Eso fue una batalla crucial sin pérdida de tiempo. Van a atacar la plaza de Maracaibo. O sea que fue algo ocurrido en espacio de 3 días. En ese mismo interín se tiene la noticia, repito, por la captura que hacen de unos españoles que conducían unos heridos, unos enfermos, desde Maracaibo hasta el castillo de la Barra. Él se va hacia Sinamaica y Perijá a contener la avanzada de Juan Gómez, pero era una táctica de distracción. Una táctica de distracción, había mordido el anzuelo,
había dejado a dos militares que no tenían mucha experiencia, uno de ellos quedó herido y el otro muere de 3 balazos. Lo encuentran muerto con 3 balazos. Tienen una pérdida enorme de 80 muertos y más de 130 heridos. El saldo por los patriotas fue de apenas 40 muertos y 120. Hay algo que yo quiero agregar aquí, profesor William, ¿no? Esta semana celebramos 202 años de la batalla de Pichincha. Entonces recordemos que cuando en los sucesos de la batalla de Carabobo, en el campo donde usted se encuentra ahorita, el batallón Tiradores de la Guardia y el batallón Zulia, cuando van a reforzar, que se los lleva con un grupo de jóvenes, Urdaneta, él se despliega hacia Barquisimeto porque se siente enfermo y llegan triunfando en Carabobo. Bolívar se lo encomienda a Urdaneta, a José Antonio Sucre, y se los llevan entonces hasta Pichincha, a esos lados. Pero ellos llegan allá con el nombre de Batallón Caracas y no quieren ser el Batallón Caracas, sino quieren seguir siendo o Tiradores de la Guardia o el Batallón Zulia. Ahí participaron varios ritenses que estuvieron también luego conspirando para la batalla naval del lago. Sería bueno en esos textos que usted está elaborando en ese libro nuevo tomar en cuenta a estos personajes, porque lo que me llama la atención de usted es que rebusquea más sobre los que, más allá de los que se nombran, son la gente que están aguas abajo, patriotas desconocidos que han participado en Carabobo, Pichincha y luego triunfan en la batalla naval del lago. Dentro de, que es lo importante, otra cosa que debo destacar, si bien el parte militar que emite Manuel Manrique al día siguiente, el parte es una minuta, pues lo que hoy conocemos como una minuta del acta, allí no puede destacar todo. Es la polémica que se suscita justamente por la atribución del triunfo, pues Padilla se le adelanta y envía a Curazao, envía al gobierno de la República de Colombia un hecho como que fue solamente de la Marina, comienza una diatriba. Pero a todas estas la unidad, el criterio de unidad prevaleció. Para hacer una batalla de carácter anfibio había que tener plena concordancia, entendimiento entre las fuerzas navales y terrestres. Entonces el Manrique exalta pues el heroísmo, la heroicidad, el arrojo del batallón Orinoco, mientras que Padilla, por su parte, hace mención al batallón Tiradores. Nosotros no podemos caer en el sesgo y yo considero que ambos tuvieron participación, porque cuando tú ves que Manrique dice que fueron 300 hombres de la Marina que le aporta la flota comandada por Padilla en esa toma de Maracaibo, ahí está el batallón de Tiradores, ese batallón que es el que arma con zulianos, ritenses, correcto lo que tú dices, que viene a pelear aquí en Carabobo, es el mismo que pelea allí en la toma de Maracaibo, es el que está en la batalla naval del lago, y vaya qué determinación tiene. Yo he estudiado en el libro que publiqué sobre la campaña que se va a reeditar, la campaña de Carabobo, así como estamos trabajando la campaña de Maracaibo, la participación de los tiradores de la Guardia. Y son los que deciden, porque si bien Páez entra con la caballería, primero la infantería inglesa, que puso los pechos, y después fue la caballería, que la caballería lo deja tambaleante, pero es el batallón Tiradores quien le da una refriega de tiros certeros, y a partir de allí los españoles huyen de aquí, de este campo. Entonces hay que resaltarlo, sí, hay que buscar. Estuve hablando con Juan Romero en el Congreso Nacional de Historia en Mérida, y hay que escudriñar sobre los documentos que están engavetados y que no han salido a la luz pública y que nos revelan los nombres. Claro, y hay que sobresalir también con el nombre de Tomás Vega, que usted me ha preguntado mucho por el cañadero Tomás Vega. También hay que hacer mención mucho, y que Felipe, claro, y José Rafael de la Cera, el cubano, el único cubano, aunque él muriera en la batalla de Juana de Ávila, cabe destacar sus aportes que él hizo. Y otra cosa, otro aporte muy importante de Juan Evangelista González, un hombre que estuvo desde los cimientos de comienzo de 1806, 1803,
hasta recorrer la patria con el documento de la primera constitución de Venezuela, recorriendo todos los pueblos del país para darla a conocer, hasta que llegara a Gibraltar, es donde le perdimos pisada, hasta que supimos que apareció en Carabobo como pedestal de una niña tocando el piano. Ese es el documento que hoy día se muestra en Caracas, en la Asamblea Nacional, de la Constitución de Venezuela de 1811. Oye, qué bueno, vale. Fíjate, aquí estoy leyendo el parte remitido, estoy viendo mientras tú estás sincronizando aquí la explicación, pues, el 17 de junio que le envía el parte al secretario de Estado, que era Sublet, el general Sublet, y dice textualmente, testimonia pues Manrique, que la escuadra comienza a batir las fortalezas de tierra, y después de 2 horas de combate en que los buques se metieron bajo los fuegos de la batería a tiro de metralla, más de 500 disparos de batería recibieron los buques comandados por Padilla. Ve el arrojo militar allí. Cuando se reunieron los demás buques que conducía parte de la división de Manrique, comenzó a desembarcar como a una legua distante de la plaza, 5 kilómetros, una legua, mientras ellos sufrían la dura carga pues que le empleó la defensa de la artillería española apostada ahí en la plaza de Maracaibo. Agrega Manrique que el desembarco se hizo sufriendo un fuego horrible que se hacía desde tierra para impedirlo. Con tan poca fuerza se dirigió Manrique al enemigo para desalojarlo del puente y los manglares. Livio de los Ríos nos habla que ese puente del manglar se llama hoy Puerto España. Yo quisiera de verdad ir, dice que todavía, bueno, el libro es del 2015. Entonces se hizo un ataque por los dos flancos. A una bueno, cuando le dejo una orientación. Cuando usted venga a Maracaibo, si viene por el terminal, usted va a pasar un puentecito. Ese es el Puente España. También está justo detrás, al lado del terminal de Maracaibo. También hemos... sí. Y agua más adentro, profesor William, disculpe, ya dentro de la ciudad se conoce también como la Cañada Morillo, hoy día, el puente del Manglar. La Cañada del Manglar. Perfecto. Bueno, además de la operación anfibia que se puede hacer, primero los cañonean durante 2 horas, luego le hacen el desembarco. Posteriormente habla Manrique que tuvo que utilizar la táctica de guerrilla, se fueron calle por calle, a marcha forzada antes de que le llegara la noche, porque la operación comienza a las 5 de la tarde y termina a las 9 de la noche, es decir, 4 horas duró, y por eso estaba lloviendo, así como está lloviendo. No sé si está lloviendo ahorita en Maracaibo, pero aquí, como decimos en el llano, hay una mandilata de agua en Cojedes, en Campo Carabobo, y estamos transmitiendo desde justamente el carro, porque la lluvia es bendición de Dios. Yo le pregunto, profesor William, yo le pregunto, profesor William, disculpe, ¿no? O sea que usted está en el sitio de donde dejaron sus pies descalzos, la huella del Negro Primero y el Catire Páez. Así es correcto, donde estuvieron los maravinos que comandó el cubano José Rafael de la Jere, que decidieron la batalla de Carabobo. Aquí mismo estamos, donde muchos patriotas rindieron su vida, bañaron con su sangre el suelo carabobeño para darnos esa libertad que no selló, repito, completa la independencia de Venezuela. Y posible seguir la avanzada porque la noche estaba tenebrosa en medio de una lluvia. A las 9 de la noche lloviendo. ¿Cómo es esa voluntad, ese espíritu, esa fortaleza física para echarse plomo, para combatir cuerpo a cuerpo durante 4 horas? Es parte del desembarco y la lucha en tierra, pero el cañoneo fue de 2 horas, o sea que fue una operación anfibia formidable. Ahora, le dan una lección, porque cómo llega Morales
a los 2 días se enteran que le matan al principal comandante que deja allí encargado. El otro queda gravemente herido. Le llevan la imprenta, ahí quería acotar. Manrique estaba totalmente claro, era un golpe a la vez militar, pero también logístico, psicológico, político y comunicacional. ¿Con qué intención Manrique se apodera de la imprenta? Dejarlos sin el arma principal de Morales. Morales era experto mintiéndole al pueblo. Así como, bueno, los canales como CNN en español, Caracol de Colombia, la BBC de Londres, son canales que están identificados claramente con el imperio. Aquella imprenta era parte del arma fundamental para manipular conciencia y Manrique se la toma. Es decir, Morales queda maltrecho. O sea, de la desaveniencia que tiene después que este recibe la derrota, le termina de disminuir moralmente. Lo disminuyeron militarmente, porque la cantidad de muertos, de heridos, y sobre todo porque le dejan la plaza. Es como que te den un golpe y te dejen tendido en el suelo. Párate y después vengo por ti. Y así fue, pues, el interín que hay después de ese 16 de junio va a ser de estudios, de estrategias, que bueno, luego lo vamos a explicar en los otros programas, José Luis. Discúlpemelo a la audiencia de tener que retirarme, ya están comenzando los actos aquí en Carabobo, pero bueno, quisimos explicar esto que va a salir el lunes, o por fallas pues técnicas no pudo salir el artículo. Sin embargo, yo te lo remití para que se lo compartan a los compañeros, Ubaldo, a Juan Romero, a Ildefonso, para que lo distribuyan igualmente a toda la red nacional de historia, pero que tengamos en cuenta, por eso quise adelantarlo, José Luis, ¿nos están copiando? Sí, perfectamente, profesor William. No tiene que ser fastuoso. El 16 de junio Maracaibo lo tiene que celebrar con todos los honores, con todo el patriotismo, porque eso va a marcar el destino de la campaña de Maracaibo. Las fuerzas españolas, después de esa derrota fulminante, quedan maltrechas. Bueno, Le llevan... queremos decir que sí, claro, hay que reconocer que es el 16 de junio cuando Manrique toma Maracaibo y es para siempre. Hay que... Porque de hecho él deja la plaza el 20 de junio. Algunos hablan del 19, pero Manrique se titula aquí exactamente que el 20 él deja la plaza. ¿Cuál era la intención? Darle ese golpe duro. Entonces, que te tomen la plaza, te maten los dos, dejen uno gravemente herido, el otro muerto, te lleven 100 reses, te lleven la imprenta, te lleven 1000 vestuarios ¿no? Y sobre todo, profesor William, ¿no? Que después que toma Maracaibo el 16 de junio y al darse cuenta Manrique que Morales viene desde Sinamaica y desde Riohacha, él saquea Maracaibo, ¿cómo es? Saquea, no, desiste a Maracaibo, manda a sacar a la gente de Maracaibo para que Manrique no haga la matanza que quería hacer. Evacúa la ciudad. O sea, su carácter de sanguinario se duplicó, se triplicó, y eso quiso evitarlo Manrique. Aquí nos dice Navarro Ibarri en el citado libro que Manrique se lleva la imprenta y una flechera, era la barinesa, se la llevan a los puertos de Altagracia a la sede del cuartel general de los republicanos, mientras que Madueño nos dice que captura Manrique cuanto hubiera de valor y utilidad para los realistas, como son armas, municiones, víveres, dinero, vestuario, y desmantelada la batería de las murallas que defendían el ribereño llamado El Milagro. Es decir, que eran maltrechos. Es un golpe militar, es un golpe monetario, es un golpe comunicacional, porque le llevan la imprenta
sobre todo es un golpe moral y psicológico. A partir de allí ya Morales se da cuenta la labor de la fragilidad de Morales. Ya eso le disminuye la voluntad y la esperanza de tomar o de mantener Maracaibo en ese caso. Manrique la desaloja. Y hay una disputa y Manrique tiene que llamar a una junta de guerra para hacerle comprender a Padilla que el objetivo principal era el aniquilamiento de la escuadra. Ellos ya tenían todo, habían tomado todos los puertos del sur, eso lo hizo Manrique con su infantería. Le dio ese astazo en Maracaibo, toman el puerto de Altagracia, le controlan Coro, controlan la entrada para Riohacha, Cartagena y Santa Marta. Entonces había que esperar simplemente a la orden que estaba muy mal entendido con el comandante Francisco Tomás Morales, y eso fue lo que definió. Pues esta semana del 10 al 16 de julio define la campaña de Maracaibo. Bueno, si hay algún aporte, alguna pregunta. Sí, me voy a retirar y bueno, con el cariño que ustedes me han profesado, vamos a estar el próximo sábado con otro tema de la campaña Maracaibo. Sol Albarro. Bueno, profesor William, vamos antes de despedirse, estamos haciendo contacto con el alcalde Alberto Sol Albarro, quien está celebrando 34 años el municipio Almirante Padilla, el municipio insular Almirante Padilla, que tiene en su territorio el castillo de San Carlos. Estamos haciendo contacto con él para que le salude y reciba de sus buenos recomendaciones en este año de celebración, en esta semana de celebración. Hoy tiene un festival de décima y canto allá en San Carlos, en Isla de Toa. Ayer se tuvo una toma social en la isla de San Carlos, en Isla de Toa, y celebrando los 34 años del municipio Almirante Padilla, que por cierto, profesor William, hubo planes de cambiar el nombre al municipio, y por este año bicentenario se desistió la idea y se mantiene llamando municipio insular Almirante Padilla. Es un municipio, el único municipio insular del Zulia que consta de 6-7 islas, entre ellas Zapara, Maraca, Isla de Toa, Isla de San Carlos. Me avisan si tenemos al aire al alcalde Alberto Sol Albarro. Entonces, profesor William, fíjese lo que hemos venido detallando en este ámbito, cuando son las 10:09, ustedes el campo de Carabobo, son los acontecimientos y en lo que nos venimos entreteniendo. Este programa que viene siendo ahora, está siendo reproducido por la red del profesor Ángel Chacín. Él es profesor de la UNES. También en algunos municipios del Zulia, Alberto Sol Albarro, en algunos municipios del Zulia, donde la Dirección de Educación digiere que se manifieste este acontecimiento, sintonizar el programa. Y como la zona educativa del Estado Zulia tiene tiempo, profesor William, para que escuche la cápsula de la zona educativa de este año, donde conversa Pedro Luca, Ana María y Domitila Flores, significado por unos niños. Escuchemos la cápsula entonces de educación, donde se significa con los niños. Épica Naval Bicentenaria. Sí, está esperando. Pero si está lindo, está más bonito que la última vez que vino. Ey, sí, porque estará tan adornado. Ey, sí, ¿qué será eso que está poniendo por allá? Ay, sí, eso yo lo vi en el Instagram de la alcaldía de Padilla. Sol El Albarro, bicentenario estamos del llamándole forzamiento para de la salir al barra del aire. lago de Maracaibo. Le dijo que a las 10:30. Entonces, debe ser chévere. A las 10:30. Pues, Son las 10:10. Una de esas hermosas y Y el frescas vecino tardes estaba de la mirando los playa de la segundos. paradisíaca Pero bueno, península de San adelantamos Carlos. que se Se despide, reúnen antes que cuatro se jóvenes despida nativos William. del lugar. Sí, por eso no la El más joven de entiendo. todos, ¿Cuánto dura Pedro la Lucas, de cápsula? 8 años de edad, 5 minutos. le lanza a su 5 hermano minutos. mayor José Prudencio una pregunta muy particular. Oye, José Prudencio, hoy que estamos reunidos aquí, tú eres sabelo todo. Ana María, nuestra cerebrito histórica, y la erudita de la historia municipal, Domitila. ¿Cuál de ustedes me puede hablar de lo que tanto se comenta por todos lados y que, según aseguran los que saben, sucedió frente a las playas de este castillo y la isla de Zapara hace ya 200 años y que dio el empuje final a nuestros patriotas hacia la libertad definitiva de nuestro país? Muy interesante tu pregunta, Pedro. Aquí en nuestro municipio hay mucha historia y casualmente, un día como hoy, 8 de mayo de 1823, hace 200 años, ocurrió un hecho histórico grandioso. ¿Tú sabes qué? Para esas fechas, a pesar de que ya se había librado la batalla de Carabobo en 1821,
Aún en Venezuela habían varios reductos de tropas españolas, y casualmente uno de los jefes más atroces y sanguinarios, el general Francisco Tomás Morales, tenía en su poder la ciudad de Maracaibo y esta parte norte del lago, incluido este castillo, el cual estaba custodiado por sus tropas y una fuerte artillería, muchos cañones, con los cuales impedían el paso del cruce de la barra a nuestra Armada Patriótica, comandada por el general Montilla, el comandante general del departamento Zulia, general Manrique, y nombrarían como comandante general de la escuadra de operaciones sobre el Zulia a un joven de 28 años, el general Padilla, del cual yo llevo su nombre, y otros valerosos patriotas, donde destacaba un tocayo tuyo, el teniente de navío Pedro Lucas Urribarri, que nació en el pueblo vecino de Santa Rita. Claro, Santa Rita, cerquita de los puertos de Altagracia, donde nació mi tocaya Ana María Escampo, famosa por aquella frase que lanzó a Morales: señor Morales, si no capitula, monda, por la cual fue azotada sin ropa encima de un burro, y eso encendió la mecha de lo que venía después. Muy cierto, Ana María, pero también debemos recordar a esa gran mujer por la cual me enorgullezco de llevar su nombre, Domitila, y de apellido Flores, también del municipio de Miranda, que fue azotada por esos mismos bárbaros Morales, por apoyar de frente a nuestros patriotas. ¿Cómo quedó con la Así música? es, muchachas. Bien. Esa fue la mecha que desencadenó la historia que les voy a relatar. El 7 de mayo, toda la escuadra republicana a las 5:45 de la tarde estaban fondeadas frente al castillo, con sus naves, La Atrevida, Constitución, Independiente, el Gran Bolívar, La Confianza y otras. A las 2:30 de la mañana del 8 de mayo, la escuadra se formó en línea de combate para entrar a la barra y forzar el paso del castillo, comandado por el almirante José Prudencio Padilla y el apoyo del teniente Urribarri y mucha gente vaquiana, pescadores de Zapara y San Carlos. Afectos a nuestros patriotas y conocedores del canal, se lanzaron con valentía y decisión inquebrantable a atravesar la barra. Ante el atroz ataque de los cañones enemigos, más de 300 disparos sufrió nuestra tropa libertaria, y solo el Independiente y el Gran Bolívar encallaron y fueron tiroteados. Fue posible sacar el Independiente, pero el Gran Bolívar comenzó a llenarse de agua por los agujeros hechos por los disparos, y los republicanos resolvieron quemarlo. El resto de la escuadra logró atravesar la barra y entrar al lago el mismo día 8. Permíteme, José Prudencio, esa fue una épica naval de las más grandes del siglo XVIII en todo nuestro continente. ¿Y sabes qué? Padilla se enseñorea en el lago con su flamante flota y se fondea frente a los puertos de Altagracia a la espera de la batalla final. Así es, Ana María, el almirante con sus 1.199 hombres, 3 bergantines, 7 goletas y una fuerza sutil de embarcaciones de superficie livianas. Exactamente el 24 de julio de 1823, 2 meses y 15 días después de haber forzado la barra, emprendió la batalla definitiva. Y a las 3:45 de la tarde, reventaron los fuegos cerrados contra la flota realista, y en menos de 3 horas los republicanos hicieron estragos en las naves españolas. 11 de sus buques cayeron prisioneros, otros volaron. Más de 800 realistas muertos, el resto heridos, sometidos y hechos prisioneros. Le habíamos dado el golpe mortal al yugo español. Te felicito, Domitila. De verdad que eres una erudita de nuestra historia. Amigos, me permiten tener el honor y sentir el orgullo y la satisfacción de ponerle el punto final a esta hermosa tertulia, donde conmemoramos la épica naval más trascendental de nuestra patria y que va a su bicentenario. Claro, Pedro, la playa es toda tuya. Lúcete. Entonces podemos decir con orgullo pariliense que un 8 de mayo del 1823, frente a esta histórica fortaleza, el castillo de San Carlos, y en estas mismas playas, hace ya 200 años, soplaron los más hermosos vientos de libertad, impulsando las blancas velas de nuestra flota patriótica de la Armada Nacional hacia la libertad definitiva de nuestro país. Aún seguimos en la ruta de Almirante Padilla, rumbo al bicentenario de la batalla naval del lago, el próximo 24 140 años del natalicio del Libertador y la celebración del Día de la Armada Nacional Bolivariana, y que en esta tierra soberana seguirán soplando por siempre vientos de libertad. Épica Naval Bicentenaria. Una colaboración del Centro para el Desarrollo de la Calidad Educativa Zulia, el programa Cuna de Libertadores y Radio Nacional de Venezuela. Estás escuchando Cuna de Libertadores. 16 minutos, 16 minutos, profesor William.
de orgullo patrio, Ya tenemos nos a estimula más a seguir estos trabajos. Esa es la semilla, esa es la garantía pues, que tenemos que no, José Luis, qué bueno, mira. Curiosa para las armas de Colombia ha sido vencer al enemigo con fuerzas inferiores y ocupar la plaza. En 5 minutos le llama. En 5 minutos le llama. Todas las embarcaciones menores que había en el puerto, la artillería y un copioso parque de municiones, la bandera nacional que hice arriar, los talleres con más de 1000 vestuarios y 100 reses, además de la imprenta. Okay, es lo que relata Manrique, así que bueno, conjugando con lo que explicaban los niños, la participación de Padilla, saludo al alcalde, todo lo que involucra pues ese municipio insular, es parte pues no solo el protagonismo, sino desencadenante de todos los hechos, como lo es el rompimiento pues, la barra, el cruce de la barra, la toma de la barra, el forzamiento de la barra, aquel 8 de mayo de 1823, luego la batalla que ya va a tener 200 años, de la toma de Maracaibo, 16 de junio de 1823, Padilla va a tener un protagonismo relevante. Llámalo. Repito, ese cañoneo, ese acuerdo que llega con Manrique, esa sinergia que hay allá, ese espíritu de unidad patriótica entre Manrique y Padilla le hacen dignos de alcanzar esta victoria el 16 de junio, José Luis. Sí, totalmente. Y fíjese que esos niños fueron los que significaron a Pedro Luca. Al quien habla Pedro es Pedro Luca. Quien dice María es Ana María Campo. Y Domitila, donde los tres niños escenifican a estos héroes y heroínas de aquí del Zulia. Nosotros ese día se nos erizaron los pelos. Fue en el acto de los 200 años en el Castillo de San Carlos. Ellos son de allá, de Isla de Toa, de Almirante Padilla, esos niños. Fíjense que quien significa Pedro Luca tendrá como 8 o 9 años. Y las niñas tendrán entre 12 y 13 años. O sea, algo excelente. Padilla, ajá, San Carlos. Desarrollando su vida y que eso se compenetre con ese heroísmo que están exponiendo, es magnífico. El patriotismo es realmente valiosísimo. Así que bueno, nuestras felicitaciones y José Luis, nuevamente agradecido, saludos al alcalde, Waldo, a todos los que nos están escuchando, el agradecimiento al equipo técnico de Radio Nacional de Venezuela, y muy particularmente a los conductores del programa Cuna de Libertadores. Nosotros por nuestra parte pues nos despedimos y con la garantía de escucharnos el próximo sábado. Ok, bueno, son las 10:20. Gracias, profesor William. Será entonces hasta el próximo sábado por esta vía, pero a diario nos mantenemos en contacto nosotros. Bien, 10:20. Vamos un poquito a Control Master Jesús Áñez. Y regresamos nuevamente con el alcalde Alberto Solvo Albarro desde Almirante Padilla, celebrando 34 años y hoy lo celebran con un brillante festival musical. Se conocieron los dos por los lados de Payara. Quedaba
abierto, el negro le dijo adiós, adiós, porque estaba muerto. Agarraron lanza y mano, repartieron sangre y gritos, el Catiré comandando y el negro de primerito, pero el Catiré lloró, porque con el pecho abierto el negro le dijo adiós. Adiós, porque estaba muerto. Estás escuchando Cuna de Libertadores. El regalo más preciado que le hicieron a Bolívar, la victoria en nuestro lago, en sus aguas cristalinas. De cumpleaños estaba el padre libertador y en tierra se conspiraba. No más colonizador. Fue el Zulia quien hizo estragos, la lucha que libertó, y en la batalla del lago se fue el imperio español, y fue aquí en el occidente que el patriotismo creció y sacamos para siempre a España de nuestro sol. Ramón Soto Urdaneta. Aquí la mujer zuliana se enfrentó con gallardía. Aquí Domitila Flores Solamente él. con tiro noche y de día. El almirante Padilla fue ganando posición y con viento a favor. Faltó el parte 3 y el parte 4 de William de la semana pasada. Si tú quieres lo metemos ahora, porque eso es largo y da chance hasta que Embarquito te vuelva a llamar. Embarquito Sobalbarro. Ok, bueno. O sea, tú hablas y entonces si quieres lo anunciamos, el parte 3. Y la hicieron sin temor, la ordenó el libertador. Y fue a través de Urdaneta, por los puertos de Altagracia, El parte 3. cerca de Capitán El parte 3 dura 10 minutos y pico. Ok. y a la borde enfrentó. Se tejió allí la Claro, pero entras tú primero después de esta, ¿viste? flor que pedimos con honor por nuestra sangre guerrera. La victoria en nuestro lago, sin duda significa la verdadera derrota del insolente invasor. Y esa marquita que están ahí. Notificaciones de Instagram. Notificaciones de Que a Instagram. Morales se enfrentó, los hombres de aquellos días, lucha, coraje y aliento, 200 años después, por el lago ni se asomen, si vuelven aquí otra vez. El Zulia sigue de pie.
Estás escuchando Cuna de Libertadores. 10:27 minutos, 10:27 minutos en esta mañana maravina. Saludamos al 2 veces número 1 del Zulia, Ramón Soto Urdaneta. Gracias, Ramón, por el apoyo. 10:28 minutos. Vamos a escuchar antes a Osvaldo García con la campaña olvidada. 4 minutos 27. Vamos a escuchar a Osvaldo y luego seguido escuchamos a William. Sí, por aquí. Una olvidada campaña con Osvaldo García. Correrías por la cordillera. El sanguinario Morales tomó la ciudad de Trujillo, organizó la guarnición y se portó lo mejor que pudo con la planeada intención de ganar adeptos a una región que sabía era cuna del movimiento de independencia. Salió el día de Año Nuevo hacia el cruce de caminos en Valera y desde allí envió un grueso número de soldados para Betijoque con la intención de asegurar los puertos de Moporo, Gibraltar y volver a Maracaibo, evitando así algún contratiempo con los patriotas del Río de Hacha, que aún vencidos podrían estar en nuevas organizaciones. El 2 de enero de 1823, por la tarde, llegó a la población de Timotes, después de transitar sin novedad por Mendoza y La Puerta, caminos exigentes para pasar del valle del río Bomboy a la cuenca del caudaloso Motatán, que marca la ruta hacia los altos cordilleranos. Los entusiasmados soldados siguieron sin encontrar resistencia, cruzaron el páramo, montaron campamento en Mucuchíes y el 6 de enero pernoctaron en una explanada con vista hacia la meseta que entre los ríos alberga a la hermosa ciudad de Mérida. Dice Pérez Terneiro en su completo estudio sobre el mariscal de campo y último capitán general en tierra firme que al llegar a Mérida Morales impone contribución, amenazando con soltar sus tropas, las cuales comenzarían precisamente con el convento de esas pícaras monjas, y en su desprecio por los habitantes de las tierras americanas hablaba mal de esos 4 zambos que han pretendido montar un gobierno en Colombia. Las guarniciones republicanas existentes en todos aquellos lugares estaban en completa retirada. Así que el jefe, don Francisco Tomás, siguió su marcha. El 8 de enero de ese 1823, durmió con sus hombres en estanques. Al día siguiente estaba en Bailadores. Y el 13 de ese mismo mes fue recibido por algunos monarquistas en La Grita. Seguramente supo de una ruta hacia los llanos que desde aquella zona montañosa y pasando por Pregonero, Uribante abajo, llegaba a las llanuras y pretendió establecer comunicación con sus aliados en Santa Bárbara y en el paso hacia Guadualito llamado Huacas de Rivera. Escribió una carta fechada el 15 de enero desde La Grita para el jefe de las fuerzas españolas en Huacas, coronel Juan Manuel Silva, en donde le dice: al ocupar las tropas españolas animando esta ciudad, después de batir al general Lino Clemente y al coronel Carrillo en la Sabana Larga, han quedado los pueblos de este cantón obedientes al gobierno español. Algunos vecinos honrados me han contado de sus relevantes servicios al rey, quien me ha confiado el mando del ejército, y desde entonces todo ha sido días de gloria y satisfacción para mí, siguiendo una victoria tras otra. Morales le dice que está enterado de su resbalón y de su proceder en momentos desgraciados, pero que él, como representante de la corona, está dispuesto a perdonarle sus pecados. Yo me llenaría de la mayor complacencia contando a usted en el nuevo número de mis héroes, para que formando una columna venga a contribuir en el avance de las fuerzas de la monarquía. Cuénteme como su amigo. El sanguinario Morales había llegado a una situación de máximas dificultades y agotamiento. Sus espías en Mérida le contaron que los republicanos desde Trujillo estaban avanzando con el coronel Cruz Carrillo, así como en Táriba lo esperaba el general Rafael Urdaneta para enfrentarlo y cuidar el paso hacia Cúcuta, por lo que
se hallaba entre dos cuerpos respetables. Entonces, sacando las cartas estudiadas y tal vez conociendo la cartografía de aquellas regiones, puso en práctica su plan de regreso a la ciudad de Maracaibo. 10:33 minutos, 10:33 minutos. Esperemos que Carlos venga un momento a la cabina. Vamos a tratar de comunicarnos con el comandante Obaski, sobre la atención social que se hizo ayer en Almirante Padilla del municipio Estado Zulia en su cumpleaños. 34 años el municipio Almirante Padilla. Acabamos de escuchar al profesor Ubaldo García. También trata, Carlos, de comunicarte con Ubaldo. Sí. 10:33 minutos. Bueno, gracias Ramón Soto por reportar nuestra sintonía. También saludamos vecina de Capitán Chico, uno de los escenarios naturales de la batalla naval del lago, aquí en Puntique de Piedra, en Maracaibo. A Mayra, prima de María Los Ángeles, también a su hermana María Eugenia y Mayra, también a Rafito, a quien saludamos desde aquí, quien nos informaron hace días que está un poquito convaleciente, pero que ya está bastante bien. Desde aquí, Rafito, a Mayra y María Eugenia, primas de María de Los Ángeles, la guionista de este programa, la madre de Carlos Andrés, productor de este espacio. Bien, 10:34 minutos, que nos informen allá para escuchar la tercera parte del parte de guerra en la voz de el profesor William García, el parte de guerra de la batalla naval del lago. 10:35 minutos. Vamos a ver si tenemos a Obaski. Bien, vamos a escuchar entonces 10:35 minutos el parte de guerra. Desde aquí, 10:35 minutos. El más crucial es convocado por Manuel Manrique, el líder de la campaña de Maracaibo. Las fuerzas, tanto marítimas como terrestres, quiero decir, el Comando Patriota, estaba parcialmente amenazado por las desavenencias de Padilla. Padilla, recordemos que es un meritorio marino, pero tenía estos detalles como creerse superior, y esto lo llevaba a ambicionar la dirección central de las operaciones, prácticamente desde un carácter individualista. Esto evidentemente pudo haber trastocado el destino de la campaña, y es lo que lleva a Manuel Manrique a hacer prevalecer su liderazgo para consolidar el criterio de unidad. Era la resolución de un momento cumbre cuando Manrique convoca este determinante y trascendente Consejo de Guerra que se realiza el 1 de julio de 1823 en la sede del Comando General de los Puertos de Altagracia. Los puertos de Altagracia juegan un rol muy fundamental. No por coincidencia allí se realiza este Consejo de Guerra. Ya estaba prefigurado establecer allí el comando central de acuerdo a las planificaciones. Vemos cómo se van tejiendo los hechos, vemos cómo hay una vinculación intrínseca entre una junta de guerra y otra, porque es lo que nos da una clara idea del carácter colectivo, del carácter de equipo y de la cohesión y la sincronización de operaciones navales y marítimas que se hacen de una manera extraordinariamente simultánea. Esto se hace en común acuerdo, y a eso se debe la convocatoria de cada una de estas juntas. Pero la del 1 de julio de 1823, José Luis y todos los que nos escuchan, la llama Manrique
para evitar, como dice textualmente la convocatoria, es el tema de convocatoria a ese Consejo de Guerra en los puertos de Altagracia, evitar un absurdo y arreglar con acierto las operaciones de ambas fuerzas. Allí lo resaltamos porque es el tema central de esa convocatoria. Se llama a los principales líderes de la escuadra y a la división sur. Es una reunión más compleja que las dos primeras. Es una reunión que congrega todos los jefes de las divisiones terrestres y de la escuadra marítima, presidida por supuesto por el comandante general de las operaciones en la provincia de Maracaibo e intendente del departamento Zulia, donde se encontraba el escenario. Era el jefe militar y político de la jurisdicción, por consiguiente es Manrique quien la convoca y quien la preside. Además está el almirante José Prudencio Padilla, que aunque no aparece en el acta que se redacta, según el libro de Jesús Manso Núñez, titulado Manuel Manrique, el hombre de las batallas, que fue publicado en 1988, pero sí firma el acta. Bueno, está Manrique presidiéndola, el almirante José Prudencio Padilla como comandante general de la escuadra, el capitán de navío Renato de Luche como segundo jefe de la escuadra, el teniente coronel Guillermo de Bay o William de Bay, uno de los ingleses que estuvo altamente involucrado y dio interesantes aportes a esta campaña de Maracaibo. El teniente coronel Guillermo Davy o William Davy era comandante del batallón Orinoco. El teniente coronel Reyes González, comandante general de las caballerías. Reyes González jugó un papel fundamental en la recuperación, la reconquista de la provincia de Coro, y en combinación con las fuerzas enviadas por José Antonio Páez desde Valencia, por cierto, destaca allí el batallón Boyacá y los Bravos de Apure. La caballería de Apure estuvo allí presente en la campaña de Maracaibo. También está el teniente coronel José María Delgado, comandante del batallón Zulia. Era el principal jefe del batallón Zulia, que estuvo desde el momento que Francisco Tomás Morales toma en septiembre de 1822 el control de este punto geoestratégico. No dejó de batallar y esto lo testimonia Manuel Manrique. También está en la Junta de Guerra de los puertos de Altagracia el sargento mayor Miguel Crespo, comandante accidental del batallón Caracas. El sargento mayor y comandante accidental del batallón Boyacá, Guillermo Smith, William Smith, también de la Legión Británica, estuvo en este consejo. El teniente coronel graduado y jefe del Estado Mayor de la división, otro inglés, Juan Ferriar, hermano de Tomás Ferriar, el legendario héroe de la batalla de Carabobo, hermano de Ferriar, Juan Ferriar. El sargento mayor y comandante accidental del batallón Orinoco, Pedro Murguerza. Nos detenemos aquí a explicar un poco la presencia que poco es conocida de este comandante del batallón Orinoco. El batallón Orinoco es prácticamente quien mete primero el pecho en la toma de Maracaibo. Manrique destaca en el parte de batalla la acción de este batallón, pero sobre todo Pedro Murguerza. Pedro Murguerza pertenece a una familia de la Victoria que sacrificó o digamos entregó, pues, un padre que entregó a los hijos al servicio de la patria y una madre. Sus padres era Pedro Murguerza, un jovencito, sus hermanos de 14 y 13 años en la batalla de la Victoria. Por eso el monumento que se erige allí a la batalla de la Victoria está él y los dos hermanos que cayeron heroicamente en esa batalla. Bueno, de allí viene Pedro Murguerza, quien va a tener una gran amistad con Manuel Manrique, al punto que es uno de los que carga su féretro en los actos
fúnebres del entierro de Manrique, Pedro Murguerza. Por eso nos detenemos a explicar el aporte, pues, de este militar nativo de La Victoria, Estado Aragua. El teniente coronel graduado Rudelcindo Berto, comandante del escuadrón de caballería, y el teniente coronel graduado José Dolores Hernández. Estaba lo más granado del alto militar y se reunió para discutir en una etapa o en la etapa más crucial de la campaña de Maracaibo. El acta en cuestión señala que efectuadas las reflexiones necesarias, opinaron en consecuencia de un acuerdo común. Es tácito, pues. En un acuerdo común que hallándose la escuadra sin medio de subsistencia para pasar a la costa de Maracaibo ni recursos, aseguren el éxito feliz y siendo además indispensable no perder ventajas adquiridas y destruyendo las fuerzas sutiles del enemigo por el benemérito general José Prudencio Padilla, quien actualmente las sitia y las priva de todos recursos. El papel de José Prudencio Padilla fue sumamente clave y determinante, y eso se hace saber en el Consejo de Guerra realizado en los puertos de Altagracia. Como se puede observar, es el primer tema tratado del aspecto logístico, por consiguiente, Minuto 40. Viene Luna. de la logística tanto de la escuadra como de las tropas en tierra. Se acordó también que se dejara un número de tropas para la dotación de buques y una guarnición que tenga resguardo del pueblo y su jurisdicción, cuidando el pueblo de los puertos de Altagracia y todos los pueblos aledaños. El resto de la división que se sitúa en Casigua, donde se encuentran 40.000 raciones, con lo que pueden subsistir en el interín de que se esperan de Curazao y Moporo, donde venían las provisiones, despachando inmediatamente un oficial en comisión cerca de su excelencia por el general Páez, para que sin perder los momentos envíen auxilios a un batallón, envíen de auxilio un batallón dirigido por Páez o enviado por Páez, valga la redundancia, y que para la subsistencia de escolta y guarnición que arriba se expresa, se destinen 80 bestias en las brigadas para que conduzcan los víveres, y para ello sea necesario igualmente, porque la escuadra no tiene raciones sino para 2 días. ¿Por qué hablamos que es un momento crucial? Porque 2 días 30 segundos. De bastimento era algo sumamente preocupante, y bueno, era lo primero a resolver. La logística, la distribución de las fuerzas, pero todas las diferencias que había en cuanto a la dirección de las operaciones. Esto se va a conseguir en el Consejo de Guerra de los Puertos de Altagracia. Estás escuchando Cuna de Libertadores. 10:45 minutos. Nos pueden sintonizar por la 97.1 Radio Nacional Venezuela, RNB Zulia, y por todo Venezuela y el mundo entero nos pueden ubicar en Seno Radio RNB Zulia. Al aire tenemos a la profesora María Luna. Buenos días, profesora. Buen día. Felicito mañana y fructífero planificación de las cuales ustedes están desarrollando una serie de actividades. Bueno, uno se emociona cada día más cuando escucha a hombres y mujeres hablar de toda esta programación. A los radioescuchas, a todos los que hacen posible este valioso programa educativo de investigación que cada día propicia en cada uno de nosotros que indaguemos y investigamos nuestra historia. Bueno, profesora Luna, hace un momento manifestó el profesor William García que en el reciente Congreso de Mérida este programa fue bien mencionado porque gracias a este espacio se reivindicó la verdadera historia, los hechos de la batalla naval del lago de Maracaibo, donde tuvo participación, como comenta William, que es la única batalla que se pudo presenciar el pueblo a las costas, a las ambas orillas, y que con las máximas autoridades de historia en el país ganamos el Congreso de la Capitulación para el Zulia en el mes de agosto
también se rectifica, se reconoce a la batalla naval como la que selló la real independencia de Venezuela. A su vez, agradecieron a Radio Nacional Venezuela por este espacio y el reconocimiento de parte del Centro Nacional de Historia, la Red de Historia, Memoria y Patrimonio, el Centro de Estudios Simón Bolívar, por los aportes que aquí ustedes como profesores vienen ejecutando cada sábado a sábado. Sí, ha sido como un espacio y una escuela. Cada usuario, aquel que se sintoniza con este espacio, en él queda así como una angustia, como una gran necesidad de saber de la historia, y implica generarse un proceso de conocimiento, tanto como lo que ya en un momento el sistema interrogante, ¿será verdad la historia que nos contaron? Proceso de investigación. Bueno, un momento bien interesante, de los cuales debemos de aprovechar al máximo, y es una ventana, pues, una ventana de tantas cosas que nosotros podamos hoy en día desarrollar. Bueno, eso le íbamos a comentar, profesora Luna María, que allí también transmitió ahorita el profesor William García, se encuentra por allí en el campo de Carabobo. Hablemos para que conozcan un poco de la profesora Luna, porque hablamos de Luna. A Luna la conocimos nosotros en el Congreso de Historia del Estado de La Guaira el año pasado, de la mano del profesor recordado, dígalo usted, Eduardo Ríos, descendiente del bachiller Raúl Ríos Linares, uno de los presidentes más emblemáticos del Distrito Bolívar, costa oriental del lago, el hombre que permitió en Santa Rita ceder las tierras para la construcción del Coloso del Zulia, el puente sobre el lago, para ser más emblemático que del frigorífico industrial Bolívar. Un hombre quien diseñó lo que es hoy día la costa oriental del lago, el desprendimiento, y cuando hablamos de la costa oriental del lago es porque al bachiller Raúl Ríos Linares le correspondió ser presidente de Bachaquero, de Menegrande, de Lagunilla, de Ciudad Ojeda, Cabima, Tijuana, lo que era Santa Rita, su capital. Entonces, tener al profesor Eduardo Ríos, nosotros nos llenamos de mucho regocijo y quedamos muchas cosas pendientes con él, y ahorita refrescando la memoria de su participación con el profesor William, del acto que hiciera era el año pasado de la batalla de Juana de Ávila. Y también, como le dije, hablar un poquito de María Luna, quien es artista plástica, es historiadora, muñequera. ¿Y qué materia da usted? Sí. ¿Y en la UNER qué materia da? Y más. Lo local, de lo regional, de lo nacional e internacional, como nosotros hemos hecho, porque tenemos que proyectarnos a nivel internacional. Lo que es Venezuela, Venezuela debe ser, es y será siendo grande como lo ha hecho, lo hizo y lo sigue haciendo Bolívar. Grande, mirad. Tenemos ahí nuestros sujetos sociales invisibilizados
nosotros, a eso voy, profesora. En eso voy, profesora Luna, ¿no? Que el año pasado, cuando estuvimos en el Congreso en La Guaira, en el estado de La Guaira, hemos mantenido una comunicación diaria, permanente. Ustedes, nosotros, con este hecho tan importante. Y que en ese momento, en ese Congreso, cuando se proyecta llevar al panteón de Ana María Domitila Flores, fue en la Armada Nacional donde conseguimos eco, en la persona del almirante el García Borra, Lenín García Borra. Él se despide en el mes de agosto, nos deja de la mano con Obasqui Moreno Fuenmayor, quien se convirtió, un altagraciano más, quien se convirtió en un santarritense más como zuliano, que es Obasqui Moreno Fuenmayor, y a su vez, de la mano de Aníbal Brito Hernández, comandante general de la Armada. También podemos hablar de Jorge Agüero y también el vicealmirante Puche, también Jesús Martín, que fueron los hombres quienes nos escucharon y nos dieron la mano para que lográramos ese sueño en el mes de abril en La Guaira de Domitila, Ana María y Pedro Luca, el Panteón Nacional. Sí, con eso que usted está comentando, el pasado lunes, en la reunión que tuvimos con el mayor general Guzmán, con el mayor Fajardo, comentaron los compañeros que hay que apuntar en el punto y círculo de donde se está haciendo la obra, porque ya la ruta bicentenaria va a empezar dentro de muy poco, ya hay representantes del gobierno comprometidos para lograr ese objetivo. Lo que hay que activar entonces